Y si hablamos del tráfico de pasajeros en su aeropuerto, es el único en la región media de China que tiene vuelo directo a 5 continentes diferentes, y el tráfico en el 2018 superó los 24 millones de pasajeros. La secuenciación genómica se identificó como un beta coronavirus del mismo subgénero del virus causante de la epidemia del SARS en el 2002. Tiene una alta similitud al coronavirus de los murciélagos, pero con un clado diferente. Quiere decir que tienen un ancestro en común. Y al igual que el coronavirus SARS del 2002, se une a la enzima convertidora de angiotensina para entrar a las células del huésped. Dentro de la metodología que nosotros usamos es que describimos en este artículo, después de una búsqueda exhaustiva, los artículos más relevantes y las guías internacionales realizadas con la creación y el mantenimiento del acceso antes de la pandemia. El segundo paso fue describir la escala de prioridades en las diferentes situaciones relacionadas con el acceso vascular bajo la pandemia que emitió el American College of Surgeons. Lo propio hicimos con un comunicado conjunto con el título Manteniendo una línea de vida en los pacientes con enfermedad renal terminal, que se publica en marzo del 2020 y es emitido por ALFASA, que es la Sociedad de América, la Sociedad de Accesos Vasculares de las Américas, y el ASDIN, que es la Sociedad Norteamericana Intervencionista de Nefrología. Se tuvo muy en cuenta también esta reunión de expertos convocada por la clínica DBACV en una edición especial en vivo que se llamó Procedimientos de Acceso para Diálisis durante la crisis de COVID-19. Y por último, dentro de este proceso metodológico, los cambios recomendados bajo la pandemia, los autores los basamos en la necesidad individual de cada paciente de realizarse el procedimiento, la tasa de éxito que va a tener cada procedimiento, el concepto clínico que emiten en conjunto nefrólogo, enfermera, cirujano, y las circunstancias actuales de las instituciones prestadoras donde vamos a hacer el procedimiento, que se pueden ver abocadas a falta de recursos humanos y de infraestructura. Siendo así, entremos en materia para cada caso. La fístula disfuncional con imposibilidad de uso por trombosis, las guías internacionales establecen definitivamente una alta prioridad y no se debe definir. En la recomendación de autores en esta situación de trombosis bajo pandemia son: si la posibilidad de éxito de remoción del trombo es baja, debe implantarse un catéter venoso central. La embolectomía abierta la consideramos la terapia de elección, pues la trombolisis requiere de hospitalización, lo que nos va a aumentar en el paciente riesgo de infección. Y por último, considerar si no se hace este salvamento, el riesgo de movilidad del paciente como procedimiento de salvamento es igual al riesgo de movilidad para el implante de un catéter, pero adicionalmente se le aumenta el riesgo clínico que conlleva el catéter venoso central. Pacientes con infección o ulceración de la fístula, las guías internacionales recomiendan una alta prioridad y no diferir este tipo de procedimientos. Nosotros como autores recomendamos iniciar antibióticos de amplio espectro inmediatamente, y si la infección está asociada a daños en piel con o sin sangrado, realizar sin ninguna demora la resección quirúrgica, intentando en lo posible mantener la permeabilidad de la fístula. En la fístula disfuncional por robo, las guías internacionales establecen de que si simplemente se trata de un control clínico ante una revisión y no hay empeoramiento, se puede posponer. Los pacientes que tienen disfunción extrema o signos de isquemia se les debe dar una alta prioridad. La recomendación de autores ante esta situación es evaluar la circunstancia individual de cada individuo. Para casos menos severos, solo monitorizar para chequear la progresión o empeoramiento de signos o síntomas. Si por el contrario estos síntomas son severos, hacer tratamiento urgente, siempre intentando preservar ambas funcionalidades, la de la fístula y la de la extremidad.
Acerca de la disfunción de uso de la fístula por hipertensión venosa, las guías internacionales establecen una alta prioridad si hay edema incapacitante. Nosotros nos acogemos completamente a ellas. Y acerca de la falla cardíaca de alto gasto, las guías internacionales establecen una alta prioridad si hay edema incapacitante. Lo que nosotros consideramos es que la parte prioritaria se debe establecer únicamente en pacientes que tienen falla cardíaca de alto gasto que les causa la falla cardíaca descompensada. Acerca de la disfunción del catéter y la infección relacionada por el catéter, las guías internacionales siempre establecen una alta prioridad. La recomendación de los autores en esta situación no difiere las guías internacionales, pues como sabemos todo esto conlleva a falta de diálisis, aumenta la probabilidad de hospitalización y aumenta la probabilidad de muerte en estos pacientes. ¿Y qué pasa con la construcción de fístula con el catéter funcional? Las guías internacionales dicen que un nuevo implante de fístula, ya sea nativa o protésica, para diálisis en los estadios 4 o 5, se debe diferir y le dan baja prioridad. Pero cuando la nueva creación de la fístula se hace endovascular o percutánea, el nefrólogo que lo somete es posiblemente un caso urgente, se le debe dar una alta prioridad. Y pacientes con catéteres funcionales y un riesgo que tenga para colocación de fístula definitiva, este tipo de casos definitivamente deben demorarse. ¿Qué consideramos nosotros? Primero, paciente, analizarle si esta fístula, si este catéter funcional tiene bajo riesgo de infección. Y este procedimiento de implante de fístula debe realizarse solamente cuando las condiciones de pandemia permitan hacerlo en forma segura. Una vez las condiciones lo permiten o ustedes las han creado, realizar esto solamente en centros de cirugía ambulatoria. Y acerca de los procedimientos percutáneos o endovasculares para la creación de la fístula, definitivamente son procedimientos más rápidos que las fístulas abiertas, de mucho éxito clínico, de unos grandes flujos postprocedimientos, pero desafortunadamente son una opción bastante costosa en nuestros países de América Latina. En el paciente que necesita diálisis pero que no tiene ningún tipo de acceso, no se debe diferir. Si es peritoneal, hacer el implante. Y curiosamente las guías internacionales recomiendan que si va para hemodiálisis, hacer el implante de un injerto de punción inmediata. En el paciente estable y asintomático, el nuevo acceso, si el paciente tiene tasas de fibrilación glomerular mayores de 15, se debe diferir. La recomendación de los autores en este caso la dividen de forma diferente. Si el paciente es COVID negativo, nosotros solamente se debe implantar el catéter peritoneal y catéter venoso central en pacientes que requieran el inicio de diálisis inmediato. Y si el paciente es COVID positivo, nuestra primera recomendación es el implante de un catéter femoral derecho tunelizado, pues la alta posibilidad de estos pacientes de terminar en traqueostomía expone los catéteres yugulares a las secreciones traqueales. Por último, ante la necesidad de estudios invasivos y no invasivos, las guías internacionales establecen la siguiente escala de prioridad. La fistulografía y flebografía por disfunción, diferirla. El mapeo de vasos para la creación de accesos en circunstancias urgentes le dan alta prioridad, y el mapeo de vasos para la realización de fístula le dan una baja prioridad, excepto que sea para realizar un salvamiento. La recomendación de los autores es seguir los lineamientos de la Sociedad de Ultrasonido Vascular y la Sociedad del American College of Surgeons en la clasificación de los triajes, y realizar únicamente los procedimientos que generan falta de diálisis o que afecten la calidad de vida o síntomas que sean incapacitantes.
Muchas gracias. Al contrario, doctor Vélez, muchas gracias a usted. Tenemos para comentar su presentación al doctor Jorge Valdecantos, que es miembro fundador del SBS, del capítulo argentino, y es el presidente de la Sociedad de Tucumán de Cirugía Cardiovascular. Adelante, doctor Valdecantos, por favor. Buenas tardes a todos, muchas gracias, excelente presentación, Jaime Vélez, un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, la verdad es que es muy clara la presentación, pero yo quería preguntarle a Jaime todos sabemos que la aerosolización aumenta los riesgos de contagio en el team, en el equipo de cirugías. ¿Qué tipo de anestesias han desarrollado para la confección de los accesos vasculares que tenían necesidad de desarrollarse, obviamente, como estaban más expuestos? Y si han tenido o se han visto forzados en hacer más tipos de anestesias regionales o locales. ¿Cómo ha sido esa experiencia con...? Nosotros no hemos tenido ningún cambio porque todos los procedimientos los realizamos bajo anestesia local, absolutamente todos, incluido el implante del injerto. Utilizamos anestesia tumescente, o sea que no hemos necesitado hacer ningún cambio en este sentido. En ese caso, Jaime, la pregunta que sigue es la siguiente. Si pudieron evaluar a los pacientes, que son pacientes inmunocomprometidos, no tenían ninguna posibilidad de tener COVID o no eran sospechosos, ¿decidieron igual seguir esas normativas tan estrictas mundiales y no realizarle los accesos que habitualmente vos les realizarías? Es decir, para no dejar en riesgo al paciente, porque no sabemos cuándo termina esta pandemia. Por lo menos en Argentina, que creo que estamos primeros en el mundo en la cuarentena, no sabemos cuándo, empezamos muy temprano, y si no hacemos los tratamientos adecuados de estos pacientes, no sabemos cuándo lo vamos a hacer. ¿Qué opinas vos de este tema? Bueno, voy a comentar la experiencia que creo que fue bastante provechosa aquí. Debido a la pandemia, las cirugías plásticas se vieron abocadas a cerrar sus clínicas. Nuestra ciudad tiene un alto porcentaje de clínicas de cirugía plástica que cumplen con todos los estándares y por encima de los estándares algunas. Decidimos entonces recurrir a una de estas cirugías, clínica de cirugías plásticas, y aperturamos exclusivamente para pacientes renales la creación y el mantenimiento del acceso vascular. O sea que en este momento, y creo que durante bastante tiempo que se ve que va a durar esta pandemia, estamos operando en una clínica ambulatoria que única y exclusivamente está dedicada al acceso vascular. La verdad es que a eso iba mi tercera pregunta, y la verdad es que muy buena tu respuesta, porque justamente te iba a preguntar qué opinabas justamente de abrir o de tener, ya que hacen cirugías ambulatorias en lugares en donde no se está operando, es decir, separados los pacientes potencialmente COVID de estos pacientes que son riesgosos e inmunocomprometidos, para tratando de continuar con la actividad normal, porque de esta manera disminuimos la morbimortalidad de este tipo de pacientes. Así que, bueno, no sé si es que alguien más quiere comentar algo, pero para mí es suficiente, y le agradezco a todos, sobre todo a Juan, esta oportunidad de estar con todos ustedes, y a Jaime por su presentación. Gracias Jorge. Por los comentarios. Muchas gracias. Gracias, Jaime, también. Ahora vamos a presentar a la doctora Dafne González. La doctora Dafne es profesor de la UNAM, es médico de staff del Hospital Médica Sur, médico adscrito al Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, y es la actual presidente del capítulo mexicano de la SBS, de aquí de México. Adelante, Dafne. Muchas gracias. ¿Pueden ver ahí bien mi pantalla? Sí, perfecto. De acuerdo. Pone pantalla completa, Dafne. Ahí está. Okay. De acuerdo.
Bueno, antes que nada, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias al doctor Paolini por la invitación y gracias a todo el Comité Internacional por invitarme y bueno, por tener la oportunidad de compartirles nuestra experiencia. Y el tema pues es qué impacto ha tenido esta pandemia en los pacientes con isquemia crónica con amenaza de la extremidad. Sabemos que estos pacientes pues, se consideran que son pacientes de alto riesgo, son pacientes que tienen múltiples comorbilidades y estamos hoy en día en un escenario bastante inusual para realizar su tratamiento. En general en Latinoamérica y particularmente también en México estamos hoy en día en el pico de la pandemia. Tenemos aproximadamente 96,000 casos más o menos, con una tasa de mortalidad bastante alta, mucho más alta de lo que se ha reportado a nivel global. Entonces, como una respuesta a toda esta crisis y a los rápidos cambios que han tenido los hospitales y que han sufrido y que se han tenido que prácticamente convertir en hospitales COVID, la mayor parte, diferentes organizaciones salieron a realizar una serie de recomendaciones con la finalidad de guiarnos un poco acerca de qué tipo de tratamiento, cuándo y cómo debemos tratar a este tipo de pacientes. Y hablando específicamente de la isquemia crónica con amenaza de la extremidad, el American College of Surgeons publicó en marzo unas niveles de recomendación para estos pacientes y lo que ellos mencionan es que los pacientes que tienen pérdida de tejido o en los cuales se les tiene que hacer alguna desbridación por infección, pospongamos este tipo de procedimientos si es que es posible. La SBS también compiló varias recomendaciones de varios líderes de opinión, miembros de la SBS, y particularmente hablando de la isquemia crónica con amenaza de la extremidad, nos dicen que nos basemos también mucho en la escala de Wi-Fi. Un Wi-Fi avanzado se considera que teníamos que tratar a este paciente de forma urgente y que los casos tienen que ser resueltos dentro de los primeros 7 días del diagnóstico. Sin embargo, esto puede variar de institución a institución. La Sociedad Mexicana de Angiología pues no fue la excepción y bajo el liderazgo del doctor Muñoz también establecieron recomendaciones para la atención de los pacientes con patología vascular. Específicamente hablando de estos pacientes con riesgo de pérdida de extremidad, tenemos que optar por una opción de tratamiento que sea lo menos invasiva, la que tenga menor morbilidad y también la que nos permita tener una estancia intrahospitalaria más corta del paciente. Sin embargo, todas estas recomendaciones que han surgido, pues no siempre son aplicables a todos los escenarios. Se tiene que individualizar cada caso y eso es un hecho, porque no tomábamos en cuenta que esta pandemia iba a ser bastante larga y pues ahora lo que hemos estado viendo es que la enfermedad ha ido progresando como es la parte natural y la evolución de estos pacientes, hablando de isquemia crítica, ¿no? Y bueno, lo que yo les voy a presentar un ejemplo que es un caso que tuvimos, es un caso del doctor Ignacio Escoto, en el cual yo tuve la oportunidad de estar participando durante toda su evolución. Y bueno, es un paciente de 64 años que tiene los siguientes factores de riesgo: es diabético, tiene hipertensión arterial, tiene insuficiencia renal crónica, está en terapia sustitutiva con hemodiálisis y a través de una fístula arteriovenosa. Este paciente, su historia comienza en enero de este mismo año, cuando llegó con nosotros a la clínica vascular, con una gran pérdida de tejido, con una úlcera que ya tenía necrosis e incluso gangrena. En esa ocasión lo que hicimos pues, fue una revascularización de forma endovascular con una angioplastía, más aterectomía, más en arteria tibial anterior y en arteria peronea. Ahí no terminamos el tratamiento y además de eso hicimos una amputación transmetatarsiana. Estamos hablando de la extremidad inferior derecha, donde pues ya tenía amenaza de pérdida de la extremidad. Y esta imagen que pueden ver aquí pues es cómo se ve la extremidad inferior derecha hoy en día. Esta es una foto actual. Podemos considerar que el tratamiento fue realmente exitoso en esa ocasión porque tuvimos también una cicatrización completa de la herida.
Durante todos esos meses estuvimos siguiendo al paciente de forma ambulatoria por medio de la consulta. Pero en marzo, cuando ya surgen los primeros casos de COVID en México, pues todo el mundo se va al confinamiento y al aislamiento, incluyendo a este paciente que consideramos que es un paciente obviamente de alto riesgo. Intentamos seguir el seguimiento por medio virtual, sin embargo sabemos que esto también es un reto, ya que también los pacientes pueden subestimar los síntomas. Y el 17 de mayo, el familiar nos manda esta foto donde podemos observar que hay una úlcera en el talón que se ha ido aumentando de tamaño y se ha ido profundizando. Pero no nada más eso, sino que también el paciente tenía una historia de fiebre de 3 días de evolución. Entonces, con estos antecedentes y por medio de las fechas donde las autoridades sanitarias nos mencionan que vamos a comenzar en el pico de la pandemia, nosotros insistimos al paciente de que regrese al hospital y de que se tiene que internar. Obviamente, con todos estos antecedentes, nosotros decidimos tomarle una tomografía a nivel de pulmón, en donde lo que podemos observar son ya zonas de consolidación, zonas de vidrio despulido a nivel periférico y bandas subpleurales en la periferia también. Aquí, en este punto, y por criterios tomográficos, el paciente tiene una sospecha de ser positivo para COVID. Sin embargo, no presentaba ningún síntoma respiratorio, pero aquí ya el paciente se vuelve altamente sospechoso. Le realizamos una prueba de COVID, la cual fue negativa. Sin embargo, los radiólogos por criterios tomográficos nos dicen que siguen siendo altamente sospechosos. En ese punto lo que decidimos es que, y haciendo un consenso multidisciplinario, es que pudiéramos retrasar un poco el tratamiento y mandar el paciente a casa con medicamentos. Se fue con antiagregantes plaquetarios, con cilostazol y con Rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12. Durante la siguiente semana, el paciente continuó sin síntomas respiratorios, de hecho ya no presentó fiebre, pero a la semana regresa con esta úlcera ahora. En esta ocasión, la úlcera se profundizó, la necrosis se delimitó, sin embargo, ya el calcáneo se había involucrado y había descarga purulenta. Por lo cual, en este punto, y a pesar de todos los riesgos, decidimos que el paciente se ingrese y se hospitalice para la cirugía. Durante la cirugía decidimos realizar un abordaje endovascular, donde lo que podemos observar en la arteriografía inicial es que la femoral superficial no tiene mayor problema. Sin embargo, a nivel de la arteria poplitea podemos ver que tiene estenosis en tándem de forma multisegmentaria. A nivel más distal, como lo es característico de estos pacientes, lo que podemos observar es que tiene una oclusión a nivel de la arteria tibial anterior con una recanalización a nivel distal del pie. La arteria peronea también tenía sitios de oclusión, sin embargo también recanalizaba a nivel distal, y la arteria tibial posterior, que pensaríamos que pudiera ser el angiosoma a recanalizar, estaba completamente ocluida. Decidimos irnos hacer la revascularización primero por la arteria tibial anterior. Vimos una oportunidad muy buena, bajamos con una guía 018 soportada por medio de un catéter, nos aseguramos de que estuviéramos a nivel intraluminal y lo que vemos aquí pues es un arco parcial, pero con mucha colateralidad en la arteria pedia. Hicimos angioplastías seriadas con balones convencionales y con balones también liberadores de droga, y en la arteriografía de control lo que podemos observar pues es mejor paso de contraste en todo el segmento de la tibial anterior. Continuamos angioplastías también en arteria poplitea, como ya lo habíamos mencionado, tenía zonas de estenosis, y lo que podemos ver aquí pues zonas de calcificaciones también severas, como es característico de los pacientes diabéticos y renales. Posteriormente intentamos recanalizar también la arteria peronea, hicimos angioplastías seriadas, y esta es la arteriografía de control y estamos satisfechos con ese resultado.
a lo que le apostamos realmente a este paciente es a que la revascularización indirecta por medio de la arteria peronea nos va a ayudar a cicatrizar la herida que tiene en el talón tan extensa, ¿no? Por medio de sus comunicantes y por medio de la colateralidad que presenta. Obviamente el tratamiento no terminó ahí, sino que también teníamos que pasar a hacer la desbridación de la úlcera, y lo que podemos observar es que tiene una gran exposición del calcáneo, una gran pérdida de tejido, ya no solamente en el talón, sino incluso hacia la parte media plantar. Sin embargo, podemos observar la coloración de la herida, que realmente tiene una muy buena perfusión global. Quiero aclarar también que después de la revascularización salimos con pulsopedio después de la cirugía. Se ha hecho un gran esfuerzo por mantener la extremidad de este paciente para que no se pierda. Hemos utilizado diferentes tipos de terapias, hemos utilizado sistemas de presiones negativas, hemos realizado colgajos, rotaciones de colgajos para cubrir las zonas expuestas, incluyendo el hueso. Como pueden ver, aquí hay un colgajo que pudimos avanzar hacia la parte del calcáneo, e incluso tuvimos que poner un injerto de piel de espesor total. Y en este punto es donde estamos ahora. Este paciente está ahorita en el hospital y estamos por hacer la siguiente etapa del tratamiento. Pero realmente estamos satisfechos con la evolución que ha tenido este paciente. Estamos pues en un escenario bastante crítico, y aquí pues la pregunta que hacía el doctor Muñoa, ¿no? O sea, el tardarnos en tratar a estos pacientes, ¿qué impacto tiene en la isquemia crónica con amenaza de pérdida de la extremidad? Pues mucha, como hemos podido ver este tipo de complicaciones, y como conclusiones, pues definitivamente nos vamos a enfrentar a escenarios mucho más retadores con estos pacientes. Los pacientes normalmente tienen miedo a acudir al hospital y tienden a subestimar los síntomas. La toma de decisiones, pues ahorita no hay guías ni consensos que nos digan por qué camino ir, sino que debe de ser individualizada en cada caso, y también tiene que adaptarse tanto a las necesidades del paciente como a los recursos que tenga el hospital. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Dafne. Comentar tu caso clínico al doctor Guillermo Garelli, que es el actual presidente de la Asociación Argentina de Angiología y Cirugía Cardiovascular. Es miembro también del SBS. Aparte, es un amigo muy querido de México. Adelante, Guillermo. Gracias, Elina. ¿Me escuchan bien? No. Sí, bueno, sí te escuchamos. Mejor. Si no me escucha Paulini, mejor. Perdón por llegar tarde, pero lamentablemente tuve complicaciones porque un poco vivimos esto que acaba de mostrar. Buenas tardes, Dafne, perdón que no... Buenas tardes. Buenas tardes. Vivimos esto con bastante frecuencia, estas situaciones como la que presentó Dafne recién. De hecho, uno de los casos que acabo de revascularizar recién, también informe endovascular con balones medicados, hicimos exactamente lo mismo. Tuvimos que abrirle recanalizarle la arteria poplítea y la tibial anterior. Ahora, yo creo que no es una crítica en absoluto y para nada. Lo primero que creo que uno debe dejar en claro es que independientemente de las recomendaciones o las guías que existan mundialmente con respecto a el escenario de la cirugía vascular o de la patología vascular en esta pandemia, es aplicable parcialmente. Yo no creo que exista en este momento un manual estricto en el cual uno se pueda acomodar o se pueda encajar para tratar los pacientes con patología arterial. La realidad, lo digo en Argentina, probablemente en Latinoamérica sea exactamente la misma, es que absolutamente todos los pacientes llegan a la isquemia de grado 3-4. O digamos, pacientes con dolor de reposo, y no pacientes con trastornos tróficos menores, sino pacientes con trastornos tróficos mayores. De modo que hay que tomar todas las medidas necesarias para protegerse uno y para proteger a todos los miembros del equipo, pero lamentablemente lo nuestro no se puede posponer. Esto es una situación compleja porque además vivimos en países donde sabemos que cualquier demora extra o un poquito más que nos podamos nosotros mover de la línea que a lo mejor puede gozar, Estados Unidos, Europa o lo que fuese, inmediatamente en nuestro país implica la pérdida del miembro, con la no recuperación
indefinida del paciente. Nosotros no tenemos sistemas de sostén en cuanto a reinserción, recuperación de los pacientes. Por ende, tenemos que actuar, nosotros actuamos exactamente igual que en la situación prepandemia. Quizás tenemos menos consulta por miedo de la gente, pero esto es el escenario nuestro de todos los días. Mañana tenemos también otros tantos pacientes que tienen situaciones similares a esta. Con respecto a este paciente, hay una sola cosita que quizás me perdí. Yo creo que primero hicieron alguna toilette o lo expectaron al paciente y posterior a esa infección lo revascularizaron. ¿Es así, Dafne? Perdón, ¿cómo no entendí? Que primero le hicieron toilette al paciente o primero lo trataron médicamente y posteriormente, cuando ya estaba completamente infectado, ahí inmediatamente hicieron la revascularización del paciente. Sí, así es. O sea, no, definitivamente la última imagen donde se ve el video que tiene descarga purulenta es así como llegó la segunda vez. No, la primera vez no estaba en ese estado cuando Bien. se detectó que era COVID. ¿Y cuál fue, pero es por curiosidad, no es por crítica, pero cuál fue el motivo por el cual ustedes no, digamos, no actuaron desde el punto de vista vascular o, digámosle, angiográfico, pre-situación infectológica como la que después, posteriormente, consultó el paciente ya complejo? Sí, bueno, en ese momento hicimos un consenso también junto con los infectólogos y lo que ellos nos mencionaron pues es que si se podía posponer y intentando seguir también las recomendaciones internacionales, si podíamos posponer unos días, no íbamos a posponer tampoco meses o semanas, podía irse el paciente unos días a casa con medicamento y con prevención. Realmente pues a nivel vascular no tuvo complicaciones como de trombosis, pero lo que vimos es que efectivamente en 8 días estos pacientes evolucionan rápidamente también y a pesar de todo pues tenemos que hacer el tratamiento de forma oportuna. Lo que sucede es que ahora pues las guías dicen, bueno, las recomendaciones internacionales dicen espérense si se puede y si no pues trátenlo con todos los riesgos, entonces... Es que esto es de alguna manera, traten de esperar si se puede, pero el si se puede es la posterior complicación del paciente. Yo los respeto muchísimo, los infectólogos, y de hecho nos acogemos estrictamente a los esquemas antibióticos, tanto empíricos como una vez que tengamos el examen bacteriológico y de cultivo y antibiograma que ellos nos indican. Pero la realidad es que siempre que tenemos una, digamos, una disyuntiva o una diferencia, porque nos imponen que tengamos que tratarlos infectológicamente, siempre se nos terminan complicando mucho más que si tomáramos la decisión nosotros. Porque ahora este paciente, está bien, yo en lo personal, esto es una cuestión estrictamente personal, yo no coincido para nada con el tema del injerto de la piel, pero es una cuestión estrictamente personal. ¿Pero por qué no coincido? Porque estoy absolutamente seguro que este paciente tiene una infección del calcáneo. Este paciente va a tener una deambulación cuando la pueda llegar a tener, o no, ojalá que no, pero es muy probable que tenga un estallido del calcáneo. Porque la pregunta es, ¿se hizo biopsia y cultivo de calcáneo para saber en qué situación está ese calcáneo y si realmente amerita en este proceso en el que está transcurriendo el paciente, que está correctamente revascularizado y quedó muy bien, no bien, pero en el proceso infectológico que está cursando en este momento el paciente, ¿amerita hacer un injerto de piel? Lo de la presión negativa estoy completamente de acuerdo, está muy bien. Ahora, el punto es ese. ¿Era el momento? ¿Se tienen todos los elementos infectológicos, seguros, negativos, como para pasar esa próxima etapa de hacer un injerto de piel? Es una pregunta, no es una crítica en absoluto. No, muchísimas gracias por la observación, y yo creo que al principio quisimos tratar de forma tan pues ya urgente al paciente que no tenemos, por ejemplo, un estudio de imagen que nos indique que tiene osteomielitis, pero definitivamente yo creo que sí, la probabilidad era alta al ver el calcáneo, ¿no? El paciente ya tiene varias semanas en el hospital, no es esto tan reciente, y hemos estado trabajando también en un equipo multidisciplinario
junto con el nefrólogo y junto con el infectólogo, con cultivos y con antibióticos de amplio espectro para tratar la herida. Sobre el momento, si es el momento o no, la realidad es que no sabemos bien, pero queremos darle también la oportunidad de que el paciente tenga una buena perfusión y pueda cicatrizar la herida. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, en eso estamos de acuerdo, y ha sido excelentemente revascularizado. Lamentablemente, quizás un poco más tarde de lo que debería haber sido, por un tema de que multidisciplinariamente se tomó una decisión de ser cauteloso, pensando de que a pesar de que el test de COVID era negativo, imagenológicamente desde el punto de vista pulmonar, seguías teniendo la sospecha de un COVID positivo. Está bien, yo no digo que esté mal, pero digamos, cuidado con las patologías nuestras. Cuidado con nuestros, digamos, con los pacientes que nos llegan a nuestras manos, porque por ahí a lo mejor nos enfocamos exclusivamente pensando que ese paciente es un COVID positivo y que solamente se va a tratar eso, y después viene en una situación, o reingresa o reconsulta en una situación como esta. Es una reflexión, quizás para todos, porque creo que nos pasa en cierta forma a todos. Los pacientes están llegando tarde. Recién Elina dijo algo muy claro, y nosotros también lo observamos. Tuvimos más amputaciones el mes pasado. No muchas, pero tuvimos más. Y también hemos tenido más muertes. Y no relacionado a COVID, sino que los pacientes llegan muy tarde, porque les han creado una conciencia de tanto pánico de que no deban recurrir a las instituciones, sino es una situación eminentemente esencial. Ahora, ¿dónde está la definición de lo eminentemente esencial? Esa es la pregunta que yo me hago. El paciente no sabe objetivar en qué situación está él, porque él cuando llega puede venir con un dedo, 2 o 3 con necrosis, y para él es lo mismo. Piensa que quiere salvar los dedos y no sabe que está en riesgo su miembro. Digo porque es lo que a diario nos está pasando a nosotros. Están llegando muy, muy tarde los pacientes. Sí. Gracias, doctor. Solo una aclaración rapidísima. El paciente, disculpen por no haber tenido ese dato antes, pero sí tenía una resonancia magnética negativa. Okay. Es por eso que decidimos realizar el injerto. Gracias, Dafne. Gracias, Dafne. Gracias, doctor Garelli. Bueno, continuando con el programa, bueno, antes de continuar, mejor dicho, tenemos varias preguntas en el canal de YouTube donde se está presentando la plática en vivo. Les pido a todos los de YouTube si gustan poner su correo electrónico, y yo personalmente o el doctor Juan Esteban Paulini les mandarán las preguntas directamente a cada uno de los panelistas porque estamos cortos de tiempo. Entonces, vamos a continuar con la siguiente ponencia, que es por parte del doctor Juan Esteban Paulini, que en este momento es el que nos ha reunido a todos aquí. Él es el presidente del capítulo del SBS en Argentina, es presidente aparte del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares y es secretario del ACVA. Empezamos contigo, Juan Esteban, por favor. Sí, estoy tratando de compartir la pantalla. Exacto. ¿Se ve ahí? Dale doble clic. A que se abra nada más. ¿Ok? ¿Se ve? No. Gracias a Dios, no. Sí, no saben. ¿Ahí? No. Cago en la hostia. Me cago en la... Listo. Bueno, perdón. Thank you, Dr. Enrico Asher, Dr. Peter Glowinski, obrigado, Arno, Bruno, a Nelson, y gracias a todos ustedes por seguirme con estas locuras. Hace 10 años que creamos el consenso del fin del mundo, y bueno, se creyeron que yo me iba a quedar más tranquilo, pero seguí molestando, así que, pero ahora bueno, con esta parte digital, y se me ocurrió esto para estar reunido porque los extraño. Y se me ocurrió hablar, principalmente, bueno, decirles que estamos en el fin del mundo, y en todos los sentidos, cada vez parece que estamos en el fin del mundo,
y la idea fue hablar de nuestra experiencia en los tiempos de COVID, y en cierta manera otra vez agradecer a la comisión directiva y a todos los miembros del ALBA de esta oportunidad, y al Colegio de Cirujanos Cardiovasculares que me siguen aguantando como presidente, porque el próximo es el doctor Ferrari, pero hasta que no se acabe la pandemia no sé si lo dejamos asumir. Y bueno, nuestro amigo COVID, o el enemigo invisible que nos ha cambiado la vida, y especialmente porque en la Argentina, a partir del 20 de marzo, hubo un decreto de necesidad y urgencia que obligó a una cuarentena obligatoria y a un distanciamiento social. Eso implicó directamente la no concurrencia. ¿Cómo? ¿No me escuchás? La no concurrencia a los centros de atención, a no ser de que sean emergencias, y en tal sentido desde el Colegio de Cirujanos Cardiovasculares, en cierta manera usamos las guías basadas en el ACS, en el SBS, en la Sociedad Española de Cirugía y en el STS para hacer las recomendaciones específicamente para toda la cirugía cardiovascular. Y tomando estos patrones y estas recomendaciones, directamente fuimos a tratar patología emergente, es decir, estamos obligados por el Estado Nacional de solo tratar patología de urgencia y de emergencia. Y este trabajo fue evaluar la incidencia de patología vascular de urgencia, los tratamientos invasivos y asimismo la etiología de estos casos, el tipo de tratamiento y si esto nos ha provocado cambios. Y entre el 20 de marzo al 20 de junio atendimos aproximadamente en quirófano, es decir, fueron todas urgencias quirúrgicas, unas 26 personas, de las cuales realizamos unos 35 procedimientos, siendo abril el mes de más cantidad de pacientes. Marzo lo agarramos como empezó en marzo, ya casi terminando, pero tuvimos una cantidad de urgencias importantes para nuestra estadística. Desde el punto de vista, comparando el sexo, la edad y el tipo de cirugía, específicamente el lugar donde lo realizamos, lo que notamos es que el 75% eran hombres, es decir, un gran porcentaje para nuestra patología vascular, y que la edad promedio era de 62.5 años, es decir, pacientes jóvenes, no añosos, y los procedimientos los realizamos en nuestro quirófano híbrido en el 65% de los casos. Nuestra institución tiene una capacidad de 170 camas, con unas 21 camas de terapia intensiva, 2 quirófanos híbridos y 9 quirófanos para cirugía general. Y el gran problema que tenemos nosotros es que de los 7 pisos funcionales del sanatorio, ya 4 están destinados a pacientes COVID en este momento. Un piso es de quirófano, el otro piso donde está la sala de hemodinamia y el quirófano híbrido está compartido. Así que en realidad el gran problema es cuando tenemos pacientes que no son COVID, porque no son atendidos o tenemos dificultad por atenderlos. Dentro de la etiología, la principal consulta fue por la falla renal y la colocación de catéteres, aneurismas aórticos complicados y rotos, que en realidad nosotros los manejamos con bastante más tiempo, pero tuvimos una seguidilla entre los fines de marzo y los primeros días de abril, gran cantidad de pacientes con trombosis, un solo paciente con embolia, pacientes con patología oncológica, y otro porcentaje importante directamente con gangrena y abscesos de pies. El otro punto es, bueno, todos los estudiamos con los distintos métodos y aceptamos, es decir, lo que sí se suspendió, por lo menos hasta mediados de mayo, fue el ecodoppler. No teníamos acceso a las salas de ecodoppler, se hacían ecodoppler en las habitaciones, pero en realidad directamente hacíamos tomografía, resonancia o directamente angiografía para evitar el contacto entre el operador y los pacientes. Desde el punto de vista de las cirugías realizadas, la colocación de catéteres de diálisis ocupó el mayor lugar, y vuelvo a repetir que tuvimos casos de aneurismas, hicimos EVAR, y después de casi 3 años, si no me equivoco, 4 años, volvimos a hacer un bypass aórtico
debido a que tenía compromiso renal importante y no teníamos prótesis para ese tipo de procedimiento, y era un paciente con 9 centímetros de diámetro de aneurisma, por lo cual optamos por el tratamiento quirúrgico después de largo tiempo. Recordando las técnicas que usábamos, y realizamos, es decir, tanto lo endovascular como lo abierto. Y otra cosa interesante fue el tema del trauma. Nosotros no tenemos directamente atención del trauma en nuestra institución, pero sí el doctor Frosch, que forma parte de nuestro grupo de cirugía vascular, y es uno de los miembros del sistema de emergencias de cirugía vascular de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo que atender nada más que pacientes baleados, como pueden ver, con este hematoma retroperitoneal y esta bala transficiante de aorta, con reemplazo aórtico, y pacientes a donde no los querían por robar lugares de droga, como este que le vaciaron todo un cargador, y donde se hizo bypass con vena o transfección de vena. ¿Cómo empezamos la cuarentena? Repitiendo el concepto, la empezamos el 20 de marzo del 2020, solo con el uso de protección para los pacientes sintomáticos, recomendación de la OMS. La otra recomendación, solo testeo en pacientes sintomáticos, y los síntomas se limitaban a fiebre, disnea y anosmia. Otra recomendación de la OMS. La detección nada más se realizaba por PCR, y en las primeras semanas, es decir, desde el 20 de marzo hasta casi mediados de abril, el término medio era de 72 a 90 horas para conseguir una confirmación de COVID, y esto lo que provocó es que solo se le brindaba el equipo de protección personal a los profesionales que atendían COVID positivo. Es decir, a los cirujanos en muy escasas situaciones se nos posibilitó, antes de tener algunas situaciones de peleas o un poco de boxeo. Pero en realidad no estaba destinado para nosotros, era pura y exclusivamente para terapistas o para quienes realizaban los hisopados y las intubaciones. Y esto es lo que pasaba, estas urgencias que empezamos a partir de la cuarentena. Fíjense que lo que teníamos era el equipo común, es decir, estos pacientes no tenían hisopado previo, y nos protegimos como decía la OMS. Y en cierta manera tuvimos que hacer cambios, sí, y puede ser por miedo, uno está grande y no sé si, bueno, y los años que está de casado también cada vez tiene más o menos miedo, sobre todo el tema de la prevención, pero principalmente es la sumatoria de esto, proteger a nuestra familia y sobre todo a nuestros vecinos que se nos escapaban o nos miraban con mala cara. Y entonces, en cierta manera, muchos de los grupos en la Argentina tomó protección de otra manera. Y si podemos ver cómo empezamos en abril, apenas con una escafandra, protegiendo nuestros ojos y usando doble barbijo. Ya en mayo teníamos los EEP, sobre todo en las prácticas obligadas en colocar vías centrales o catéteres de diálisis. Y en junio ya directamente usamos todo lo que tenemos, porque la verdad no sabemos quién es el que más o quién es el que menos infecta. Y esto fue importante, y quizás fue la inquietud y también de armar esta charla para todos ustedes, sobre qué está pasando con nosotros, qué pasa con la cirugía vascular. Y Martín York me envió, que estaba en prensa, la primera nota de redacción de los editores del European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, sobre qué es lo que está cambiando, qué es lo que ha provocado esta pandemia, y principalmente ellos nombraban de acelerar los procesos para que los pacientes estén menos internados, de usar la anestesia de menor complejidad posible, de usar cirugías mínimamente invasivas. Sabemos que la laparoscópica está contraindicada, estamos hablando puramente de lo endovascular y propender a lo endovascular, y de lo quirúrgico abierto a lo que sea mínimamente invasivo.
y sobre todo, que es lo que dijo el doctor Muñoa, y en cierta manera no es para contestarle, pero es para aumentar la discusión, es de reevaluar esas patologías que estábamos tratando, tanto la isquemia crítica de miembros o la isquemia amenazante de miembros, como el manejo de los aneurismas aórticos de pequeños diámetros. Esto es lo que decía el grupo del European Journal of Endovascular Surgery. Y otro trabajo importante fue, y lo que estamos recibiendo es de la ola que va llegando y que hoy en día saben que América es el sitio mayor de pandemia, donde tenemos más contagiados y más muertos, y hemos superado, por desgracia, a toda Europa, a China y el resto del mundo. Y justamente este grupo de Italia, donde evaluó las variaciones que tenían de los pacientes dependiendo de la ola de esa pandemia, una cosa interesante es que ellos en ningún momento suspendieron las cirugías selectivas y tampoco las consultas. Gran diferencia que tenemos, por lo menos acá en la Argentina, lo hizo notar el doctor Garelli, no sé, creo que entendí lo mismo que pasa en México, no sé qué pasará en Colombia, no sé, Arno también lo dijo, pero una gran diferencia que hubo en Europa es que mantuvieron la cirugía electiva. Y una cosa que también quiero hacer notar es que entre la comisión directiva del ALBA, específicamente con a manos del doctor, nuestro presidente Bergoñ, y especialmente de nuestro expresidente, el doctor Mario Daman, plantearon hacer un registro de todas las sociedades latinoamericanas y qué es lo que pasa con nosotros, es decir, qué pasa con los cirujanos vasculares, y las respuestas que están por publicarse en realidad se dividió en dos, y esto en cierta manera es parte de la primera oleada, falta ver la encuesta que se va a hacer para la segunda oleada o de la cresta. Por ejemplo, Uruguay ya está terminando, si no me equivoco, después me va a corregir el doctor Diaman o no, de la ola, y nosotros parece que el lobo va a venir, y así estamos hace 110 días, y parece que realmente está llegando. Pero lo importante en esta encuesta es, sabemos que el cirujano vascular es un recurso limitado, por lo cual nos deberían proteger. Y cuando vemos sobre medidas impuestas, sobre las decisiones de las jefaturas, distamos mucho de esa protección. Y en realidad es muy asimétrico, es decir, por lo menos en los países de América consultados y que han respondido a esta encuesta, vemos la gran asimetría desde el punto de vista de la salud pública y la respuesta de los dirigentes de la salud pública para con los profesionales de la salud. Quizás es importante también participar en este proyecto que lo está llevando a cabo Max von Lauder de la Universidad de Colorado, y que están buscando una encuesta a nivel internacional. Esto se está iniciando para la World Federation of Vascular Society, y en cierta manera lo que está, como uno de los datos principales que está buscando, es qué cirugías se han suspendido, que estaban programadas, y qué, en cierta manera, daño o efecto colateral está provocando toda esta, en cierta manera, no regulada suspensión de intervenciones de índole vascular. Y como siempre, en toda la historia, siempre los generales nos mandan a la guerra. En este caso somos ahora nosotros los soldados, y vamos al frente, ellos se siguen llegando de medallas, y nosotros somos los lesionados, como ha pasado con los 10 médicos chinos primeros, que no le dieron cuenta y no hicieron caso, y fueron los que fallecieron en Wuhan. Hoy en día en la Argentina hay 14 entre médicos y personal de salud fallecidos. Esto supera casi el 10% del total de infectados dentro de los pacientes que se contagiaron en la primera etapa, y la verdad es muy alto. Entonces, concluyendo con esto, espero no haberlos aburrido. Primero, cambiamos y precisamos y buscamos el mejor procedimiento para cada paciente. Si bien teníamos en cuenta el COMPASS, hoy en día para nosotros los NACO, los nuevos anticoagulantes orales, sobre todo en los pacientes que han sufrido trombosis y embolia, los están usando de rigor.
Es decir, ¿por qué? Porque queremos darlos de alta muy prontamente y que no tengan controles como lo hacemos con el Sintrón y los dicumarínicos. Sí, optimizamos el tema analgésico, buscamos tanto apósitos de buprenorfina o bien apósitos de liberadores de ibuprofeno, sobre todo en pacientes con lesiones ulcerosas o lesiones de piel. Lo que decía Elina, también de una forma casi brusca, nos comunicamos por mail, por internet, por telemedicina o por videos, y tratamos de no estar cerca de los pacientes, y los pacientes no quieren estar cerca nuestro, pero tenemos un control obligado con ese tipo de pacientes. Y en cierta manera, esperando que termine esta locura de pandemia para reevaluar la incidencia que ha provocado de complicaciones en cada una de nuestras ramas. Y para terminar, esperamos que el futuro no sea este tipo de reuniones, y extrañamos que, como nos reunimos por primera vez y Elina fue parte de nuestra estimulante para que armemos el capítulo del SBS, nos podamos reunir y abrazar y compartir vino y un buen asado. Muchas gracias. Y quería, en cierta manera, terminar agradeciendo a la doctora Belén Nigro, que estuvo en todo esto, a la licenciada Belén Guete, que es nuestra actual secretaria, y se lo aguanta el doctor Ferrari, y especialmente a Pamela Fioravanti, que también le hemos crispado un poco los nervios, pero ha servido de traductora. Y sobre todo a la empresa Angiocor, a la familia Pisano, a Norberto, a Sebas, y a Marina, que ha solventado y nos ha ayudado a hacer esto posible. Gracias de vuelta. Al contrario, gracias a ti por la iniciativa. Hablo en nombre de la mayoría del grupo. Tenemos ahora al doctor Nelson de Lucía, de Brasil. Él es jefe del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Clínica San Pablo. Él es profesor de cirugía vascular y endovascular de la Universidad de San Pablo, miembro del SBS y expresidente de la Sociedad Brasileña de Cirugía Vascular. Adelante, doctor, con su comentario, por favor. Nelson. Ahí te escuchamos. Hola, Juan. ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Juan, muchas gracias por la invitación. Le hablo en una lengua que no conozco, el español, porque somos la minoría. Arno, Asher en Naves, me gustaría mucho de hablarlo español o lo inglés, pero no, ninguna de esas lenguas soy bueno. Vos sabés hablar en lo que tú prefieras. Muy bien. Es una situación universal de esta pandemia con la cirugía vascular. Es increíble cómo es muy similar la experiencia de todos los servicios en Argentina, en Chile. La experiencia, yo quiero agradecer la experiencia, porque se cambió totalmente la posibilidad de comunicación. A mí las mismas situaciones. Este es un cambio que debe perdurar en las
comunicaciones online de las experiencias no presenciales. Es impresionante y yo no creo que las trombosis o las doenças vasculares específicas de lo corona son tan expresivas como se procuran decir, pero donde están los doentes, los pacientes con los aneurismas rotos, con las emergencias vasculares, todo es lo mismo. También para la cirugía cardiovascular, que las disecciones es un cambio de la actitud de la población, el miedo que tienen las personas de venir al hospital. Y todo eso es una situación nueva que todos nosotros tenemos que convivir de este punto adelante. Es muy interesante esta oportunidad de venir tantos amigos y ver que la situación es muy uniforme en todos los continentes. Gracias, doctor Nelson. ¿Querés las preguntas, Rebe, y pasamos al otro punto? Leo las preguntas de lo que es YouTube. Sí, si quieres hacer algunas preguntas y entramos directamente en la parte final. Ok, perfecto. Bueno, una de las preguntas era, hablaban sobre los stents, que era la primera plática, y qué tanto porcentaje había de oclusión en los stents. ¿En los stents venosos? En los stents venosos, sí. Peter. A question about the permeability of... Okay. Yes, the venous iliac stents and to the short and long time. I could not hear the question. Could you repeat the question? Of course, doctor. ¿Pueden repetir la pregunta, por favor? Así la interpreto. Gracias. ¿Qué porcentaje de trombosis tienen con los stents ilíacos a largo y corto plazo? Thrombosis of the iliac stents in the long term and short term, is that the question? Yes. La pregunta, trombosis a corto y largo plazo. They don't say any kind of stent. It's only the question. No se refieren a un stent específico, solo al plazo. La trombosis es con el stent, porque tenemos estudios que muestran que si colocan stent, dependiendo de la etiología, de la patología, van a tener una permeabilidad de un 99.2%. La gran pregunta es ¿cuál es el porcentaje de trombosis de la ilíaca en la trombosis venosa profunda? Creo, es una respuesta difícil, pero si tengo que arriesgar, diría que todos los casos de venosis, 15 o 20% de la trombosis venosa profunda involucra a la ilíaca. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. Es una pregunta del doctor Óscar Atilio Gural.
Dice una pregunta para los colegas. En caso de no disponer de iBus, por cuestiones de cobertura médica, ¿cómo optimizan las mediciones del implante de stent? How do you optimize what? Las mediciones para implante del stent. Measurements to place that. Excellent question. Excellent question. Excelente pregunta. It is obvious that Es obvio we don't know exactly que no sabemos exactamente cómo medir correctamente los stents para la colocación, porque el diámetro de la ilíaca proximal a la compresión o a la obstrucción es generalmente demasiado grande para colocar un stent. En general, lo que hacemos es colocar un stent de 16 o 18 milímetros en la zona de la ilíaca común, y si pareciera haber riesgo de migración del stent, colocamos un segundo stent en la salida de la ilíaca para reforzar la posición y el posicionamiento del stent. Y en general no usamos el segmento próximo, el diámetro proximal de la ilíaca. ¿Puedo agregar algo más? Muy bien. Lo que podemos hacer, si no tenemos iBus, lo ideal es tener iBus, pero si no tenemos, hay un balón de 16 milímetros. Dos cosas. Hay una diferencia en la imagen de un venograma y del balón inflado, pero con un balón de 16 milímetros pero también encontramos la lesión, porque usando el balón, a medida que lo inflan, pueden ver que hay estenosis y se puede... Básicamente el mismo trámite del doctor. O sea, el certificado... Find the size of the approximate size of... Eso sí, sí quiero conocerlo. Sí, micrófono. Hay dos formas. Uno que Por favor, tengo interferencia de alguien que está hablando. Tengo una interferencia de fondo, no puedo escuchar. Sí, no se puede escuchar nada, doctor Paolini. Yo pertenezco a Chongón o a... No sé quién está hablando, pero hay una interferencia. ¿Se podrán silenciar? O sea, independientemente del lugar donde se viva, por ejemplo, aquí en Guayaquil, para los consultores de Guayaquil, se piden ahorita los médicos. Estamos esfuerzo en este caso más popular. No, estamos hablando de diferente. No, sí, certificado. ¿Para qué me sirve? El certificado de salud lo está pidiendo ahorita el Ministerio de Salud para el permiso de funcionamiento. Doctor Jorge, tiene abierto el micrófono. Bueno, o sea, la figura mía es para presentarla a la empresa. No soy yo, no soy yo, es otro Jorge. Ah, no, por eso. No sé quién es. Cortámelo. Bien, no tiene nada. Es lo mismo que decía, porque el Ministerio de Salud está encima. Ok. El administrador Gracias. puede cerrarlo con Esteban. Sí, ahí está. Puede cerrar Okay. todos y abrir solo el del speaker. Rebe, ¿alguna pregunta más? Nada más, son todas las preguntas y muchos saludos de mucha gente por YouTube. Encantados con las pláticas. Bueno, seguimos con el tema más espinoso y después, si querés, terminamos con lo que dijo José Muñoz. ¿Les parece? Perfecto. Entonces yo les iba a compartir pantalla. En realidad hicimos 5 preguntas
Para que no nos derivemos tanto, si quieren, empezaría el doctor, me gustaría que empiece el doctor Michel Bergoin, después Enrico, después Peter, después Marcelo Diamant, y así vamos en orden, ¿puede ser? Yo creo que sí. Ningún problema. Doctor, Aquí tengo doctor nos podemos ir en orden. ¿Qué considera importante para la formación del cirujano vascular? 5 minutos. A ver, bueno, yo doy por sentado que la formación del cirujano vascular debe incluir una técnica apropiada, el cuidado por el paciente y el estudio y el conocimiento. Pero hay algunos aspectos que no podemos olvidar para formar bien a futuros cirujanos vasculares. Uno es el análisis de la literatura, y de la mano de eso es formar cirujanos vasculares que puedan generar conocimiento. En otras palabras, que sepan publicar. ¿Ya? Necesitamos cirujanos vasculares científicos, y eso es muy importante, sobre todo en los programas de formación que están al alero de universidades. Segundo, los costos. Nosotros somos el principal causante de la elevación de los costos que tiene la medicina hoy en día. Cada vez que nosotros abrimos un insumo, un stent o un balón, eso lo paga alguien. Lo paga nuestro Servicio de Salud Nacional, lo paga el paciente de su bolsillo, lo pagan las compañías aseguradoras. Y eso tiene un impacto final en los costos de salud. Y eso también, de la mano, influye en los revenues o en los pagos que recibimos los médicos. Si nosotros hacemos gastar más a los pagadores, lo que va a disminuir van a ser los reembolsos médicos. En tercer lugar, importante en la formación, tenía un torpedito por ahí, denme un segundo. El tercer punto importante tiene que ver los módulos de entrenamiento. Hoy en día es cada vez menos aceptable que los médicos en formación lleguen a hacer por primera vez un procedimiento en un paciente real. Y en ese sentido debemos instaurar módulos de simulación desde temprano. Es muy importante. También tiene implicancias médico-legales. Y por último, el tema de qué hacer con la cirugía abierta. Hay muchos países en Latinoamérica donde la cirugía abierta es la única posibilidad, pero hay otros lugares donde el acceso a la tecnología por los avances económicos han permitido el uso de endoprótesis fenestrada, de stents, y estamos formando cirujanos vasculares que después, para hacer cirugía abierta, van a tener serios problemas. Eso es algo que también tenemos que address y tener en consideración en nuestros programas. Eso. Gracias, Juan. Gracias, presidente. Enrico, what do you think about that? No te escuchamos. Open your... I'm mute. Here. Yeah. Okay, it's good. You were talking, the question is regarding the essential for training in vascular surgery? Yeah. La pregunta tiene que ver con los elementos esenciales en cirugía vascular. Coincido. En 2003, durante mi presentación sobre cirugía vascular, y tenemos un solo paradigma, introduje esta idea para un programa de 5 años, con 2 años de cirugía general y endovascular. Y necesitamos aprender cirugía general y básica, porque lo vascular es un paso más adelante. Es muy simbiótico y creo que es una cosa muy buena. Un sistema rotacional para tener una idea de trasplantes y otras especialidades. Es crucial que continuemos la colaboración e intercambiar programas para
enseñamos. What do you think about the penile surgery? What is the ¿Qué opinas de la cirugía venosa? penile surgery? Penile surgery? I don't get it. Sorry. Venous surgery. Venus, Venus, ya. Oh, Por favor, hacer la pregunta en ejecución. We for many decades ignored Por muchas décadas ignoramos el aspecto venoso en la especialidad y yo también soy responsable de eso. Siempre nos concentramos en cirugía arterial, I'll say, I don't know, more advanced or something. Totally wrong. porque era más avanzado, completamente equivocado. Cirugía venosa, tenemos que prestarle más atención y últimamente lo hemos hecho. Venous diseases has helped a lot Y nos ha colaborado mucho para comprender que es tan importante como la cirugía arterial. Y en la medida en la que tenemos más competencia de los cardiólogos, en nuestra especialidad hacemos más procedimientos venosos. Y esto es muy interesante. Creo que el futuro está en la cirugía venosa. Peter, please, your opinion. Yeah, sure. I have been working on Enrico for 25 years. Hace 25 años que trabajo con el doctor Ascher. Y le digo hace 25 años que la cirugía venosa es importante. Solo últimamente lo está aceptando. Yo me formé en cirugía vascular como la mayoría de los programas en América y Latinoamérica fue arterial y venosa. Como cirujanos vasculares, somos reales cirujanos vasculares porque hacemos cirugía arterial y venosa. Al planteo original, yo creo que la cirugía general es muy importante para nosotros, para nuestra especialidad. Tengo que coincidir que algunas personas van a elegir un programa de 5 años, otros un programa de 7 años. Nosotros en la clínica Mayo tenemos un programa de 5 años de cirugía general y 2 años de cirugía vascular, pero con excelentes resultados del programa de recomienda el doctor Ascher, y 3 años vascular y 2 años general, pero cirugías abiertas complejas van a ser muy necesarias en el futuro. Y no hay manera de personas puedan tener una cirugía abierta con la formación actual. Y lo mismo con bypass de arteria pedia. Creo que sí tienen subespecializaciones, las arterias, las venas. Y hay profesionales que solo hacen cirugía venosa en la actualidad. Puede ser en castellano también, ¿eh? I agree completely with Dr. Ascher and Dr. Gobinsky said. People know that I don't do Estoy de veins. acuerdo con el doctor Ascher y Gobinsky. Soy parte de la vieja escuela. Veo que la cirugía venosa creció muchísimo. Y no es lo que era antes. Es fundamental. También concuerdo con el doctor Gobinsky. Tenemos 2 tipos de capacitación, de formación.
una residencia integrada y van directamente a cirugía vascular, 18 meses de cirugía general. Los dos sistemas son valiosos. Creo que en el futuro el fellowship va a desaparecer. Mi experiencia es que hemos formado cirujanos excelentes con ambos sistemas. Tenemos un montón de casos de abdominales de cirugías abiertas, pero algunos se gradúan con un par de cirugías abiertas. Por ejemplo, para sacar un injerto o pero los dos programas son muy buenos. Y con el tema de simulación, ¿para ustedes es desde el inicio o ya tiene que estar el cirujano formado? El uso de simuladores. No, simulaciones, de hecho es como nosotros reclutamos, como conseguimos los cirujanos vasculares cuando están los grupos de interés de cirugía en la escuela de medicina, les llevamos simuladores. Y los simuladores no tienen que ser simuladores carísimos, es llevar un castro viejo, un portaagujas, un poco de sutura, enseñarles a los estudiantes a aprender, a atar, y si vos no me demostraste a mí, afuera del paciente, que podés anudar con un ProN de 6 ceros o 7 ceros, no vas a anudar cuando estás con el paciente. Es así, con la autonomía y la confianza se gana y se demuestra afuera del quirófano. Yo creo que los tiempos, no sé quién mencionó eso antes, los tiempos de aprender en el paciente, Michelle, de hacer algo por primera vez en el paciente, como dijo Michelle, eso ya no existe, a menos que sea una urgencia. La simulación es fundamental desde el primer momento. Pero también los cirujanos formados, los que ya llevamos años haciendo esto, tenemos que seguir capacitándonos y los simuladores también son excelentes para nosotros, para la gente que ya lleva años haciendo esto. Ok. Bruno, obrigado. ¿Tu opinión? Bueno, acá en Brasil tenemos 2 años de cirugía general, es después 2 años de vascular y 1 año más de endovascular. Pero nos trabajamos para tener 3 años de vascular, porque endovascular empieza desde el inicio, no tiene más 1 año, entonces empieza desde el inicio. Acá también tenemos muy importante de hacer el ecodoppler, todas las técnicas desde el inicio, desde el comienzo. Entonces cuando el fellow sale del servicio, él tiene capacidad, él hace toda la cirugía vascular y todos los exámenes también. Simuladores no usamos más un poco no inicio porque cuando las personas hacen cirugía general, ellos tienen buenas manos para operar. Una cosa importante en nuestros servicios son que nos estudiamos muchos los artículos de literatura con los estudiantes porque hay mucha cosa que no está bien en los artículos. En COVID estamos viendo cómo tiene trabajos no son buenos. Entonces, parte de nuestra programación y de nuestra formación enseñar cómo el estudiante tiene que leer un artículo científico. Y por fin, falamos un poco sobre cómo funciona todo el concepto de la salud pública en Brasil, tanto el SUS, que es un gran servicio de salud pública, como también la salud privada, porque senão el estudiante termina el curso y está diante del trabajo y no sabe cómo hacer. Entonces, tenemos buenas atitudes de explicar cómo funcionan las cosas para vivir de su trabajo. Básicamente, es esto que estamos acá en Brasil. Gracias. Obrigado Bruno. Jorge Ulloa. ¿Se escapó? ¿Jorge? Mayday. Acá. Jorge. Estoy acá. Sí. ¿Me oyen bien? Sí, por favor.
Todo tuyo. Perfectamente bien. ¿Quién me está hablando? Que es que no veo, no logro ver. No me querés ver. Soy yo. Yo, Jorge. Sí. I am speaking. Sí, Jorge. Juan Esteban, ¿no me oyes bien? Ahí te escucho bien. ¿Cuál es tu opinión? Perfecto, entonces... Sí. Ya sé qué fue lo que pasó, es que había cambiado el idioma, perdón. Ah. Tenía ahí un glitch. Habla lo que quieras. No hay problema. ¿Permiso para hablar, mi general? Sí. Adelante. Creo que nosotros tenemos que montar en Latinoamérica un esquema de 0+5. El esquema que el 76% de universidades americanas ya tiene adoptado. Hay que enfocarnos un poco más a esta parte de sub de una manera muy temprana en nuestros especialistas. No me parece que el entrenamiento que la grandísima mayoría de nosotros vivió sea el que tienen que tener nuestros residentes. A mí personalmente me sobró muchísima cirugía abdominal y faltó muchísima cirugía arterial venosa, y obviamente el componente linfático no lo conocí durante la formación en cirugía vascular. Tuve que hacerla afuera y lo sabe muy bien el doctor Glowicki, me tuvo como residente un tiempo allá en su clínica también, y la cirugía, la exposición de cirugía que había en ese momento en Estados Unidos era una cirugía netamente arterial. Con muy contados centros, la patología venosa está siendo educada, se le está enfocando a nuestros residentes, y sin embargo, el enfoque es más de patología profunda y muy poco de patología superficial, que creo que tenemos que darle más fuerza porque nuestro ambiente y nuestra población no tiene los mismos componentes genéticos que tienen otras poblaciones en el mundo o en el norte del continente. Creo que debemos darle una 0+5, inclusive hasta un sexto año con el énfasis en patología venosa, si lo puede hacer. Con esto evitaríamos la posibilidad de que haya especialistas, entre comillas, trabajando en el territorio que debe ser el cirujano vascular. La formación la queremos comenzar a convertir, queremos hacer un programa piloto en Colombia y comenzar con este esquema de 0.5, a ver cómo nos va, donde tengamos una exposición de cirugía general de no más de año y medio, y el resto una inversión muy, muy fuerte, donde sí, también comentando lo que habían dicho previamente, hay que hacer un énfasis en simulador. Están muy crudos los simuladores para cirugía, no son ni parecidos a los simuladores de pilotos de avión. Ellos salen a volar su primer vuelo después de muchas horas de simulador, y creo que del mismo modo tendríamos que hacer con los residentes nuestros. Pero desafortunadamente la tecnología para nosotros en términos quirúrgicos está lejos de ser compatible con la de aviación. Es mi punto de vista. Gracias, Jorge. Víctor Jaramillo, de Ecuador. Víctor Hugo, ¿te escuchamos? Abrí el micrófono, Víctor. Ahí, ok. Abrilo. Se te cierra. Lo asustaste. Ahí, Víctor. ¿Sí? Se fue corriendo. No te vayas, Víctor. Volvé. Bueno, te queremos. Ante todo, felicitaciones, Juan. Excelentes todas las exposiciones que hemos tenido. Fantástico. Un gusto verlos a todos, queridos compañeros, en realidad. Aquí en nuestro país, y como es la realidad de Latinoamérica, realmente todos los posgrados que tenemos están muy enfocados en lo que es la cirugía arterial y la cirugía venosa abierta. Nosotros en el hospital, que algunos de ustedes lo conocen, estamos haciendo actualmente un 80% de cirugía arterial abierta, un 20% de cirugía vascular, desde un año de cirugía general. Dentro de esto está traumatología, cirugía plástica,
y posteriormente ya pasan a ser los 4 años de cirugía vascular. Se enfocan bastante en la cirugía abierta porque tenemos que estar acorde con nuestras realidades nacionales, que para tener acceso solamente a la cirugía endovascular económicamente es difícil, y cuando nuestros posgradistas salen a devengar su beca, van a ciudades que son fuera de las ciudades grandes del Ecuador, donde no van a tener la necesaria instrumentación ni insumos para hacer cirugía endovascular. Más o menos para que ustedes se den cuenta cómo estamos aquí en el Ecuador, el año pasado hicimos 48 aneurismas abiertos e hicimos 11 endoprótesis aorto-bifemorales. La cirugía periférica endovascular siempre estamos haciendo con los imagenólogos, no imagenólogos de radiología, sino con los hemodinamistas, porque ellos tienen el equipo propio de hemodinamia. Cuando hacemos dentro del quirófano con un arco en C, lo hacemos nosotros mismos. La formación de nuestros jóvenes es fantástica porque con el acceso que tienen actualmente a la información con el teléfono en la mano, ellos están al día en lo que es la información, lo que es las nuevas técnicas, las guías de todo para saber qué es lo que vamos a hacer con cada uno de los pacientes. Así que en el Ecuador nuestra realidad es esa, además de que dependemos de los administradores de los hospitales, que no son médicos, y que te van a preguntar, si usted puede hacer esta cirugía abierta que va a costar $6,000, ¿para qué vamos a meternos en una cirugía que va a resultar tan costosa para el sistema? Salimos adelante. Ahí tienes a tu Jorge. No, los muchachos otra vez muy buena formación. Anestesia no local. Nosotros Local. Sí. Es que el anestesiólogo viene para que nos dé un poquito de sedación. Es para su protección. Yo por hacer le hago rapidísimo eso. Guille, mátalo a Jorge. Okay. Jorge, por favor, cerrá el micrófono. Ok, Víctor. Ese era tu Jorge, Juan Esteban, ese no era yo. Ah, listo. No sé de dónde. Por favor, me interfiere en el micrófono y no me llega el audio del doctor a mí. No sé, hay otro Jorge, pero sabemos hasta lo que cobran los pacientes, todos, nos enteramos de todo. ¿Qué tipo de anestesia, todo? Víctor, ¿terminaste? ¿Terminaste, Víctor? Doctor Muñoz, por favor, su opinión. Prende el micrófono, Jorge. José. Sí, gracias, profesor, felicitarte por el foro y agradecer la invitación. Yo quisiera hacer la contestación que amablemente me mandaste sobre las preguntas que nos enviaste. Y bueno, la primera en relación a lo que es la consideración de cirugía general, pues hay que recordar que la cirugía vascular nace de la cirugía general y que todos los grandes hitos de la cirugía vascular fueron cirujanos generales. La decisión de hacer de la cirugía vascular una especialidad con un campo de conocimiento muy específico fue una decisión administrativa, no una decisión médica. Es decir, fueron las condiciones que el administrador público decidió generar menor gasto en la formación de recurso humano especializado, por lo que no se debería de considerar como una opción adecuada, sino como una opción económica. En México existe la posibilidad de hacer cirugía vascular y angiología con 1 año de cirugía o bien poder hacerlo con cirugía general completa. El riesgo de minimizar o de especializar el conocimiento, fraccionar el conocimiento, es que probablemente en el futuro nos quieran poner médicos generales que hagan 1 año de flebología y entonces ya tengamos el soporte legal por ese grupo de médicos de hacer flebología. Ese es el riesgo de seguir especializando más a la cirugía vascular. Por otro lado, en tu siguiente pregunta, en relación a si se requiere hacer nuevas especialidades o subespecialidades, aquí lo dividiría en 2, porque me parece que los procedimientos de intervencionismo que requiere, como el AEUS,
o el intervencionismo como tal, sí me parece que se necesita hacer una especialidad, una subespecialidad posterior a cirugía vascular, posterior a cardiología intervencionista, posterior a radiología intervencionista, y que todos aterrizaran en un mismo tronco para de una u otra forma generar un conocimiento común, una idea común, porque ahora siento que existe una alta división de falta de entendimiento entre estas áreas. No así los métodos diagnósticos no invasivos. Los métodos diagnósticos no invasivos me parece que es un área que no debe ser exclusiva del cirujano vascular, ya que el cirujano vascular no podría estar multiplicándose tanto. Me parece que ahí, como en Estados Unidos, debería de existir en México y Latinoamérica el concepto de técnico vascular. Los temas de simulación, pues son hoy más que nunca indispensable. Ya vimos al doctor Asher con lo que hace en la cirugía abierta. Cada día va a haber menos oportunidades de hacer cirugía abierta en pacientes, por lo tanto, el entrenamiento de los residentes tendrá que ser en simuladores médicos, simuladores o robóticos, y eso me queda claro que así debiera de ser. Pues esos serían mis comentarios, básicamente. No sé si quede algo en el tintero de preguntas, y nuevamente agradezco la invitación a participar a México en este foro. Muy amables. Por favor, José, pasa el doctor Javier Ferrari Arraya Garay, y nuestro presidente del colegio. Yo, para hacer honor al tiempo, cada uno de los que hablaron fueron los presidentes de las sociedades, cada uno de los países que forman el ALBA, así que un placer estar con ustedes. Doctor Ferrari, por favor. Bueno, good afternoon, buenas tardes, Peter and Enrico. It's nice to see here with you. I have a couple of questions, pero primero quería comentarles un par de cosas en nuestro idioma latinoamericano, nacional. En realidad nosotros estamos viviendo y hemos vivido los últimos 15 años unos cambios de modalidades en nuestros tipos de entrenamiento, de training y residencias. En realidad salimos de un estado que me parece de mucha comodidad que teníamos los cirujanos, tanto cardíacos como vasculares, y de golpe nos estamos encontrando con que todos los procedimientos endovasculares han adquirido un gran énfasis muy rápido, en menos de 10, 15 años, y la realidad es que estos procedimientos en realidad lo hacían los hemodinamistas, los cardiointervencionistas o los radiólogos intervencionistas. De alguna manera salimos de este estado de letargo y tenemos que tomar una actitud mucho más agresiva, esa es mi opinión. Y creo que se estuvo haciendo, parcialmente o no, bajo todos los puntos de vista. Hoy en Estados Unidos, y quería justamente charlarlos, existen básicamente dos modelos, el llamado el Fellowship Traditional, que es el famoso 5+2, o el 0+5, que ahora es el Integrative, del cual no hace muchos años, esto hace no menos de 10 años, no más de 10 años, perdón. Y esa es una de las preguntas que luego le quería hacer tanto a Peter como a Enrico. Pero los requerimientos de alguna manera tienen que ser expresados de forma diferente. Nosotros nos formamos como cirujanos generales. Sí considero que una subespecialidad como la de cirugía cardíaca o cardiovascular, probablemente no deberíamos tener tantos años de cirugía general. El tema no es tener más o menos años, creo que en Estados Unidos son 36 meses, perdón, 24 meses, si mal no recuerdo, Elina me puede corregir también, pero nosotros tenemos un año. El problema no es la cantidad de tiempo, sino realmente las habilidades que esos cirujanos terminan teniendo. Y eso es fundamental porque se ve a largo plazo cuando, yo lo recordaba a Enrique cuando presentaba sus casos de bypasses plantares que yo lamentablemente también realizaba. Y eso significa que de alguna manera, si eso lo ponemos énfasis en las actuales situaciones, nos vamos a encontrar que los residentes no lo pueden hacer, o que tienen que tener
como dijo Enrico, después de un rato ya se aburren. Entonces, yo creo que la formación, más hablar de cirugía general, más hablar de flebología, del cual flebología sucede lo mismo. Hoy por hoy, todos los procedimientos son endovasculares y tienen que tener una habilidad determinada y un entrenamiento básico muy, muy amplio y muy especializado. No se puede, como dice Elina, comenzar a practicar con los pacientes. Ya a esta altura tenemos que de alguna manera comenzar con simulación. Esa simulación puede no ser tan difícil o no puede ser no tan, puede ser mucho más precaria, pero tiene que comenzar con simulación. Es la única manera de darle más confianza y de esa manera también evitar problemas legales a mediano y largo plazo. Lo que sí creo que todo programa vascular cardíaco, el STS, el SBS, debería tener que afrontar primeramente ofrecerles una buena cantidad de volumen a los cirujanos para que puedan entrenarse, tener un tiempo de research, un día de entrenamiento y de, ¿cómo se llama?, de investigación, que eso está bastante dejado. Y por otro lado, esa es una de las tantas preguntas que yo le quería hacer a Enrique, porque el cambio del famoso integrated o residencia de 5 años ha suscitado también una diferencia importante en lo que refiere al 5+2, que es el Traditional Fellowship que ustedes tienen, la inserción laboral de este grupo y el salario que ocupan estos nuevos cirujanos. De tal manera que cuando uno lo ve que todo pasa por lo endovascular y como Enrico ya lo sabe, como Peter lo sabe, no todo pasa por la cirugía endovascular. Hay muchas cosas que deben ser resueltas y tienen que tener capacidad de resolverla por vía abierta, en el caso de Open Surgery. Así que esa es mi opinión. Lo mismo que lo de flebología, yo creo que hoy por hoy ya no puede... la cirugía venosa ha adquirido ha sido tan grande y se ha, con los procedimientos endovasculares que hoy por hoy tienen que tener un training determinado y mucho más abierto. Eso es lo que pienso. Enrico, do you understand the question? Yes. Yeah. You're going to have to ask me 1 or 2 questions very short because... Van a tener que hacerme preguntas cortas, porque no se puede abordar tanto. Una pregunta corta y simple. Yeah, I have a question. In your experience, when you... your program, your integrated residency, 0+5. What's going on? It's instead of the fellowship, traditional fellowship. It's going to the surgeon have a good training. ¿El cirujano tiene la formación adecuada? Excelente pregunta. Al principio, porque había un sesgo respecto al programa de 0+5, pensábamos que se estaba compitiendo con otras especialidades, algunas de ellas, y creí que teníamos que ser muy competitivos. Y por eso insistí en este programa de 0+5 para tener mejor candidato. Está funcionando muy bien. Y yo creo que este programa es mejor que el de 7, no. Creo que el programa de 7 años, la persona está más madura, tiene más confianza y tiene más procedimientos abiertos. En el programa de 5 hacen casi todo endovascular. Uno de mis médicos que he recibido de este programa de 0+5 es excelente. Y fallaron todos los procedimientos endovasculares y quería hacerlo una 4ª vez. Y yo le dije que era más fácil y más barato hacerlo, pero bueno, no tenían entrenamiento. Pero la realidad es que en Nueva York no se hace muchos procedimientos abiertos.
Así que el programa de 7 años tiene más posibilidades de hacer procedimientos abiertos. Esta es mi opinión, que es muy sesgada. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Yo creo que tienen razón en que depende de dónde se forma el profesional. En la clínica Mayo tenemos una exposición suficiente y más en el programa del 0 al 5. Creo que los residentes de este programa es bueno y es competente, pero tengo que coincidir que alguien que tiene una formación de 7 años tiene más competencias, sobre todo en las cirugías abiertas, que una de 5. Pero tenemos que enfrentar el programa de 5 años. Es muy bueno en los Estados Unidos. Y esos son los hechos. Y la mayoría de las personas, cuando consiguen un trabajo, se siguen formando en el hospital o en las sociedades. O cuando necesitan ayuda, la ayuda la tienen ahí a mano. Rebeca, ¿una despedida? Claro que sí. No, quería ver tu opinión y para cerrar, porque sé que están cansados, están con hambre, con sed. Acá me golpean la puerta a mis hijos, así que también tengo que salir con policía. Querías agradecerles nuevamente todo el esfuerzo que me acompañaron en esta locura. Llegamos a tener picos de 125 personas al tanto, y así que gracias de vuelta y esperamos vernos pronto. Rebeca, Elina, muchas gracias. Doctora Negro de vuelta, y Pamela. Y al señor Peñafiel también muchas gracias. Elina. Gracias. Gracias a todos. Enrico, thank you. Por cierto, quedaron unas preguntas. Thank you very much. Thank you very much. Nice presentation. Thank you, Gracias. Thank you a lot.